Y bueno, la expresión de esa, pues de esa afirmación de Cristo, salió el sembrador a sembrar. Yo te decía que nuestro problema es que no hacemos lo que tenemos que hacer. El sembrador no siembra, el sacerdote no santifica. Voy a decirlo con mi respeto a todos los que están como diáconos o estudiando para diáconos. El problema es que el diácono olvida el elemento más importante de la diaconía, que todos sabemos dónde se encuentra, el elemento más importante de la diaconía. Pero un padre no enseña a vivir a los hijos, el educador no educa, y lo digo con dolor. El que está en el gobierno no gobierna, o sea, no realiza lo que tiene que realizar. Y esto yo te decía en la mañana, quizá con una afirmación, que yo sé que soy dueño de mis afirmaciones y responsable también de ellas. Tan corrupción es quien paga para no hacer un trámite, como algo se ha corrompido cuando alguien no hace lo que tiene que hacer. O sea, ya se corrompió. El Señor dice que la sal ya perdió su sabor y se tira, porque ya no sirve para lo que estaba destinada. Pues también ahí hay una especie de corrupción, lo que no cumple con lo que tiene que cumplirse. Y que ojalá que el sembrador saliera a sembrar. Y en la mañana te decía acerca del sembrador, las actitudes que Dios tiene. Quien es obsequioso, da manos llenas, va dejando semillas en el campo con piedras, con espinas, pero también en tierra buena. Segundo, es alguien que tiene paciencia, porque el sembrador sabe que la semilla tiene su tiempo. En tercer lugar, te decía que el sembrador tiene esperanza. Si alguien no tiene esperanza, ¿qué estamos haciendo aquí? Si un sacerdote no es ministro de esperanza, que lo quiten de la parroquia, porque no es la persona que tiene que estar ahí. Un ministro de esperanza es alguien que sueña, alguien que tiene ilusiones, alguien que no ha renunciado a su sueño imposible, alguien que cree que el mundo puede ser mejor, y entonces sí necesitamos gente así en las comunidades. Y finalmente, bueno, aparte de decir que es generoso, obsequioso, que tiene paciencia, que tiene esperanza, el cuarto elemento que nos muestra este capítulo 13 de San Mateo es que el buen sembrador no mide a todos con el mismo rasero. Parto de ahí para poder tomar esta expresión. En el campo unos damos 30, otros 60 y otros el 100 por uno. Lo manifiesta el texto del Evangelio. Vamos pues a la siguiente diapositiva para poder ubicar el texto de la palabra de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por el regalo de estar aquí este domingo. Gracias, Señor, porque tú has sido generoso con nosotros. Nos has dado semillas a manos llenas, aun cuando en ocasiones nos deslumbramos, como dice el pasaje del Evangelio. Otro, Señor, vienen las dificultades, como aquí dice también, y tu semilla bondadosa se ahoga. Esa semilla premium, esa semilla perfecta, esa semilla inmejorable. De pronto vienen las dificultades y la semilla se pierde. Gracias, Señor, porque eres generoso, pero también eres paciente. Y también tienes esperanza que podamos ser mejores. Gracias porque nos conoces y sabes que unos podemos dar el 30, otros el 60, otros el 100. Que ojalá, Señor, todos un día podamos presentarnos ante ti, no con el 30% ni el 60% de fruto en las manos, sino un día felices llegar a ti con el 100% de los frutos, de aquello que es bondadoso en tu semilla y de aquello que nuestra buena tierra pueda fructificar. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez salió un sembrador a sembrar, y al sembrar unas semillas cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en pedregal donde no tenían mucha tierra y brotaron enseguida por no tener hondura de tierra. Pero en cuanto salió el sol se agostaron y por no tener raíz se secaron. Otras cayeron entre abrojos, crecieron los abrojos y las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto,
Unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Sí, Señor Jesús. Bien, subrayo en letra roja el enfoque que quiero darle a nuestra reflexión. Quiero hablar sobre la iglesia. Más allá del mundo donde Cristo siembra la semilla, la iglesia debería ser esa tierra buena. Nuestra iglesia, sí, el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo. Este linaje sacerdotal, esta nación santa, esta estirpe regia, debería ser esa tierra buena. Pero aún así en esa tierra buena tenemos una respuesta diferenciada conforme las posibilidades de cada quien. Unos el 30, otros el 60, otros el 100. Si la semilla ubicamos que es Cristo, Él es la palabra. Si la semilla ubicamos la predicación de Cristo, que es la predicación del reino. Y si incluso podemos identificar la semilla con la gracia que Dios nos da en el bautismo y en los sacramentos, aún así tenemos que reconocer que la gracia no suple la naturaleza. Y unos, bendito Dios, gloriosamente, los bienaventurados han dado el 100 por uno. Bendito Dios que hay santos como Francisco, como Juan Bosco, como Juan Bautista de la Salle, como Agustín, como Tomás, como Ignacio de Loyola, como Teresa de Calcuta, como Teresa de Ávila, como Santa Rita de Casia, como Isabel de Hungría, y así hacer un elenco donde identificamos que esta iglesia le ha dado el 100 por uno en algunos de aquellos que hemos sido bautizados. Quizá tú y yo tengamos que ubicarnos no en el 100 por uno, sino posiblemente en el 60, y ojalá fuera el 60. Algunos, y aún así nos valora, dice que cayeron en tierra buena y dieron el 30. Y el Señor manifiesta que han dado fruto y lo valora. Y dice: el que tenga oídos, que oiga. Tú y yo no somos los abrojos, ni somos la tierra empedregada, sino la tierra buena, que en este versículo 8 subraya frutos, frutos de vida cristiana. Pero vayamos adelante en torno a lo que te he compartido. Adelante, por favor, la siguiente diapositiva. Nos presenta al sembrador, la semilla y el terreno. Aquí, llanamente, el sembrador que ha salido a sembrar es Cristo. Y la semilla que ha sido depositada es el mensaje del reino. Pero algunos, sobre todo los santos padres, dicen que la semilla es su misma persona. Esa persona que fue rechazada por 1000 motivos, pero que también será recibida y produce frutos en aquellos que la reciben. ¿Qué es la semilla? La palabra de Cristo, la persona de Cristo. Hay discusiones teológicas. Por ejemplo, tú puedes abrir el texto del Evangelio de San Marcos y el versículo primero del capítulo primero del Evangelio de San Marcos dice de una forma muy sencilla: comienzo del Evangelio de Jesús. Comienzo del Evangelio de Jesús. Dicen los biblistas que hablar del Evangelio de Jesús es hablar de aquello que Jesús nos ha ofrecido. Pero decir el Evangelio de Jesús es que Jesucristo es el Evangelio. Sí, perdóname que me ponga ahorita como analizar las palabras. Dice Marcos 1:1, comienzo del Evangelio de Jesús. Y claro, el Evangelio de Jesús es la parábola del hijo pródigo, es el Evangelio de Jesús. Claro que las bienaventuranzas es el Evangelio de Jesús. Claro que la parábola del sembrador es el Evangelio de Jesús. Pero decir Evangelio de Jesús habla de procedencia, pero habla de pertenencia. Comienzo del Evangelio de Jesús. O sea, te voy a comenzar a hablar del Evangelio. Y el Evangelio es Jesús. Jesús es la buena nueva.
Si te voy a hablar lo que Él nos predicó, pero más allá de lo que Él nos predicó, Jesús es el Evangelio. Te hago esta referencia porque esta es la discusión en torno a este tema. ¿Cuál es la semilla? No, pues todo lo que predicó. Cristo es la semilla. Y el sembrador también el sembrador, pero Él es la semilla. Por eso ese parrafito segundo con letra roja dice, del sembrador no nos queda absolutamente ninguna duda que es el Señor, pero sé que habrá un poco de resistencia al aceptar que Él mismo es la semilla, que es depositada en la tierra en barbecho de la humanidad. Sigamos hablando adelante del sembrador de la semilla y del terreno. Identifiquemos, si tú quieres, el sembrador como Cristo, la semilla, si tú quieres, la predicación, adelante, por favor, del reino o la persona de Cristo. Pero ahora te invito para que focalicemos nuestra mirada hacia lo que es el campo. El campo es el mundo, o sea, Él vino, el verbo de Dios se hizo carne, plantó su tienda entre nosotros, porque Dios no mandó a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. ¿Quién es el campo? El mundo. A veces un mundo pedregoso, un mundo con espinas, con abrojos, pero digamos dentro del campo del mundo, podríamos decir, hay una tierra buena. Esa tierra buena es la iglesia, digamos que sí. Y sin duda, hay un 30, un 60 y hay un 100% de frutos que hay. Hoy quiero hablar de la iglesia, por favor, la siguiente diapositiva. Quiero hablar de esta iglesia hoy presentada como un campo de cultivo, pero quiero identificar lo que es la iglesia para mí. Por favor, la siguiente diapositiva. La iglesia es mi madre, la iglesia es mi maestra, la iglesia es mi pedagoga, atrás, la iglesia es mi familia, la iglesia es mi casa, la iglesia es mi hogar, la iglesia es mi pueblo, la iglesia es mi nación, la iglesia es mi ciudadanía, la iglesia es mi estirpe, la iglesia es mi linaje, la iglesia es mi templo, la iglesia es mi embarcación, la iglesia es mi edificación espiritual, la iglesia es mi cuerpo en el que yo soy un miembro vivo. Por favor, la siguiente. La iglesia es mi higuera, la iglesia es mi viña en donde yo doy mis frutos, la iglesia es mi redil en donde se me protege para el pastor. La siguiente, por favor. Hoy hablo de mi terreno de cultivo, que es la iglesia. En el evangelio del día de hoy, Jesús se presenta como el sembrador y compara el reino de los cielos con un campo sembrado de trigo. Y en esta parábola se registran simplemente resultados tan diversos de la siembra, correspondientes a la diversa condición del terreno donde cae la semilla. Hoy quiero hablar de esta iglesia y quiero compararla con este campo donde crece el trigo de la cosecha para el reino. Pero es una iglesia, y me da pena, que no toda da el 100%, sino hay quienes damos el 60% o quienes damos el 30%, 30 por 1. Quisiera quizás hacer la comparativa con el ámbito académico, que tú y yo deberíamos ser personas que deberían sacar 100 en aquello que es nuestro aprovechamiento. Quizá decir que en cuestión de aprovechamiento, un 60 desde nuestro cálculo en torno a la valoración académica, un 60 ya es alguien insuficiente. Pero hablar de un 30, 3 de 10, sí hablar de un 30%. Hablar de menos de un 50% de efectividad, creo que significaría en los criterios humanos un criterio de deficiencia. Pero aún así quiero decirte,
al Señor le agrada que en esa diversidad de respuestas, alguno quizá le demos un 30, alguno quizá un 60. Bendito Dios que hay miles que han dado el 100 y son bienaventurados y son nuestros intercesores. Yo quiero hablar de esta iglesia y compararla con la vivencia de las bienaventuranzas. Dice las bienaventurados los pobres. Y dice las bienaventuranzas, bienaventurados los mansos de corazón. Pero se trata de una iglesia pobre y también opulenta. Una iglesia en la que algunos producimos el 100, otros el 60 y otros el 30. Una iglesia que en no pocas ocasiones pone su confianza en el poder para difundir su mensaje. Y otras veces renuncia al poder para que entonces el mensaje sea creíble. Una iglesia que en ocasiones es inconsistente. En ocasiones no produce algo en absoluto. Una iglesia mansa muchas veces en sus miembros más cualificados, y en esa mansedumbre no han tenido miedo sus miembros sufrir cárcel y tortura por practicar la no violencia. Pero una iglesia que en ocasiones se niega a la mansedumbre. Algunos ponen la otra mejilla cuando fueron abofeteados, y otros en la iglesia bendecimos armas y después abrimos el podio ahí en el lugar de honor junto con los que traen las manos manchadas de sangre. A veces la iglesia preside el desfile de la victoria. Es esta iglesia del 60, del 30 y del 100. Adelante hablamos de la iglesia que es compasiva, pero una iglesia que también es hipócrita. Una iglesia que es hambrienta de justicia, pero una iglesia que en ocasiones guarda silencio. La siguiente diapositiva, por favor, hablamos del campo de trigo que es la iglesia compasiva que desde hace 20 siglos viene completando abnegadamente en el cuerpo de los hijos los dolores que le faltaban a la pasión de Cristo, como lo ha dicho el mismo San Pablo. Pero es una iglesia que a menudo ante el dolor de la humanidad, atrás por favor David, donde estábamos, a veces ante el dolor mismo de la humanidad, se limita a pronunciar un discurso vacío, aunque cargado, eso sí, de citas bíblicas, porque esta iglesia es especialista en discursos. La cosecha que se levanta o que no se levanta, habla de una iglesia hambrienta de justicia, empeñada en la defensa de los derechos humanos de quienes están en las calles como migrantes, de los encarcelados, pero que otras veces esta iglesia guarda silencio ante el reclamo de los derechos humanos para no enemistarse con los poderosos. Y esta iglesia sigue siendo una iglesia que pudo haber dado el 100% y está dando el 30%. Adelante, hablemos de la iglesia misericordiosa, pero una iglesia en ocasiones incomprensivas. He aquí la iglesia misericordiosa, la que existe y la que extrema su clemencia con los reincidentes, porque hay gente que se compadece de quien ha caído y ha vuelto a caer. Una iglesia que condena a las personas que somos rigoristas, inflexibles. Una iglesia que sabe valorar como nadie esos elementos de una conducta que le permiten comprender que hay personas que no les quedó de otra más que hacer lo que tuvo que hacer y dejarle el juicio a Dios, no convertirse en una severa juez. Pero hay aquí también una iglesia que peca de incomprensión a los miembros que discrepan, y a veces esta iglesia se muestra inflexible y rígida en cosas que son completamente discutibles, en cosas que tendríamos que tener una capacidad mayor de amar y poder ubicarnos en el lugar de quien de pronto ha caído. He aquí una iglesia que es limpia de corazón, porque en esta iglesia se han forjado hombres y mujeres consagrados de por vida al amor más desinteresado. Bendita iglesia que tiene corazones limpios,
Una iglesia que ama al más pobre, al que está muriendo, al que está leproso, al que se encuentra encarcelado. Una iglesia que es limpia de corazón y va al más vulnerable. Una iglesia que va con los alejados. Una iglesia de puertas abiertas. Pero esta iglesia también con frecuencia deja de amar, se abstiene de intervenir con el pretexto de no contaminarse, de no juntarse con los que la pueden contaminar, de no juntarse con la gente que humanamente juzga como baja, como gente sin remedio, como gente que va equivocándose una y otra vez. No entiende esta iglesia que la manera más segura de conservar puro el corazón es mantener vivo el corazón más que mantenerlo inactivo. Hablemos de esta iglesia que es perseguida y una iglesia que también persigue. Adelante, hablemos sobre la iglesia que entiende bien la bienaventuranza, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Esta iglesia que entiende que son bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. ¿Ama en verdad la paz la iglesia? ¿O ama más bien su propia seguridad, cayendo en la mediocridad, siendo cómplice de aquellos que están lastimando a los más vulnerables? Este debería ser su mayor elogio. Una iglesia que no teme ser tachada de subversiva por el poder constituido ni de reaccionaria por la revolución triunfante. Hablamos de una iglesia del 30, del 60 y del 100. Una iglesia perseguida que tiene sin duda el 100% de frutos para presentarlos al maestro. Pero una iglesia perseguidora que no creo que lleve ni el 30% de esa buena semilla que Cristo nos ha dado. Unas veces esta iglesia fue perseguida por causa de la justicia, otras por su complicidad con la injusticia. Santa iglesia, que también es pecadora en el campo del mundo. Pero, ¿qué decir sobre esta iglesia? Yo acepto a mi iglesia. Yo amo a la iglesia, porque la iglesia es esa tierra buena. Adelante, hablemos de la tierra buena. Una tierra buena que todos deberíamos dar el 100 por 1. Pero yo me confieso que quizá en ocasiones doy el 20. En ocasiones no doy ni el 30. Me da pena un día sentirme orgulloso porque estoy dando un 60 por 1. Cuando Dios esperaría de mí el 100 por 1. Acepto a mi iglesia totalmente. Desde mi fe en Cristo y desde mi conciencia de miembro suyo, posiblemente el más pecador, porque esta iglesia es santa y pecadora. Acepto a esta iglesia compasiva y en ocasiones disimulada. A esta iglesia perseguida y en ocasiones perseguidora. Yo me niego a reconocer como mía esa iglesia irreal con que sueñan los idealistas. Yo no acepto la iglesia que sueñan los ingenuos, los puritanos, que se sienten santos, perfectos, que sienten que no tienen pecado y miran con malos ojos a la madre soltera, o que no tienen un trato de caridad para quien tuviera una inclinación sexual que juzgamos que no es la adecuada. No estoy yo quitando los mandamientos de Dios. No estoy negando el 6º mandamiento, no. Pero aún con quien infringe el 5º mandamiento tenemos que tener misericordia. Con quien infringe el 6º y con quien infringe el 7º y con quien infringe el 8º. El 5º es el respeto por la vida, el 6º es el respeto por la sexualidad, el 7º es respeto por la justicia, el 8º respeto por la verdad. Pero hay quienes somos puritanos y solamente juzgamos mal a quien infringe el 6º mandamiento
y no a quien roba o a quien no paga o a quien le despoja al pobre, sabiendo que esto va contra el séptimo mandamiento o contra el octavo. Aquellos que levantan falsos, que van chismorreando, que destruyen al prójimo con sus críticas, que destruyen matrimonios porque han levantado dudas en torno a una mujer que ni les consta y empiezan a levantar falsos diciendo que la mujer ha obrado mal y así han destruido familias. O sea, ¿por qué voy a condenar al del sexto mandamiento y no pienso que el del octavo mandamiento también es alguien que está contra el evangelio? Y Cristo es el evangelio. Yo me niego a reconocer esa iglesia de los fariseos, esa iglesia de la gente perfecta, esa iglesia de la gente muy espiritual que se les olvida ser seres humanos. Hay gente que dice no tiene pecado, pero ¿qué mayor pecado puede haber que un corazón que no ame al prójimo? Me niego a reconocer la iglesia de los persecutores. Me niego a reconocer la iglesia de esos que hacen discursos panegíricos, los panegiristas de oficio, que hacen discursos para justificar todo tipo de cosas, de los censores, que dicen qué se escribe en la historia y qué no se escribe en la historia, de toda esta grupo de personas que niegan y que se olvidan que mi iglesia y tu iglesia también es pecadora. Hoy el evangelio nos habla de la semilla. Y yo sé que la semilla es el evangelio, pero sé que la semilla también es Cristo. Y dice que salió el sembrador a sembrar, que una semilla cayó en terreno pedregoso, que otra cayó entre abrojos, entre espinos. Y finalmente dice el Señor, otra semilla cayó en tierra buena. La tierra buena es el campo de los bautizados. Pero en esta tierra buena aún nos damos solo el 30. Bendito Dios que hay quienes han dado el 100. Ojalá tú y yo pasemos al 35, al 40, al 45. Ojalá un día estemos en torno al 65, o al 70, o al 75. Mientras tanto, procuraré como sacerdote, pero también procuraré como bautizado. Me esforzaré, ese es mi compromiso, en dar el 100 por 1. Aunque sé que en ocasiones, aunque sé que muy frecuentemente, ni siquiera le doy el 30% o el 30 por 1 a quien merecería el 100 por 1. Que aquellos que están en la gloria de Cristo, porque han sabido dar el 100 por 1, rueguen por los que queremos dar más que el 30 por 1. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias, Jadito, y gracias a todos por